Gracias, Señor, por traernos al núcleo de la Biblia. Thank you, Lord, for bringing us to the nucleus of the Bible. Señor, gracias que nos has puesto delante la vida y la muerte. Thank you, Lord, that you have put us in front of life and death. En esta mañana escogemos la vida. This morning we choose life. Gracias por la línea de la vida. Que estamos para andar en el camino de la That we vida. are here to walk in the way of the life. Hermanos y hermanas, este fin de semana hemos estado en los capítulos del 5 al 8 del libro de Romanos. Saints, we have been during this weekend in the chapters of 5 through 8 of the book of Que es el Romans, núcleo de la Biblia. which is the nucleus of the Bible, The kernel of the Bible. the kernel of the Bible. Si usted tiene una nuez dura, una almendra, If you have a nut, a hard nut, like an entonces almond, por fuera está el cascarón duro on the outside is the hard shell, y adentro está el núcleo. and inside is the kernel. Y el núcleo es lo que nos comemos. And the kernel is what we eat. Así que este fin de semana hemos estado alimentándonos del núcleo de la Biblia. So this weekend we have been feeding on the kernel of the Bible, Ha sido muy nutritivo. and it has been very nutritious. Entonces, aquí este diagrama nos ayuda a plasmar lo que se ha presentado en este fin de semana. This diagram helps us trace what we have presented this weekend. Comenzó el hombre en el huerto del Edén Man began in the Garden of Eden, y estaba el hombre allí frente a dos árboles. and man was there in front of two trees. Y Dios estaba allí representado como vida, que era el árbol de la vida. And God was there represented as the tree of life. Y de este otro lado está un árbol bien complicado. And on the other side, there's a tree that is very complicated. Este es Satanás como conocimiento del bien y del mal y el resultado es la muerte. This is Satan as the tree of knowledge of good and evil, and the result here is death. Así que aquí vemos de inmediato que el hombre está en una situación triangular. So here we immediately see that man is in a triangular position. Entonces, al hombre desde el inicio se le da a escoger o la vida o la muerte. Man from the beginning was given to choose from life or death. Y aquí tenemos entonces dos fuentes, dos líneas, dos caminos. Here we have two fountains, two lines, two ways. Y estas fuentes, estas líneas, este camino se nos muestra a lo largo de toda la Biblia. The sources, these ways, these paths are shown throughout the entire Bible. En Éxodo 30, versículos 19 y 20, Moisés le dice al pueblo de Israel: In Exodus 30, verses 19 to 20, Moses tells the children of Os he Israel, puesto delante de vosotros vida o muerte. I've put before you death or life. Escoged la vida. Choose life. Y si usted ve en el hebreo, esa palabra ahí es que usted escoge después de mucha y minuciosa consideración. And if you see there, we have to choose in a very delicate and careful Ese es way. el significado de la palabra hebrea. Escoger no es algo al azar, es algo que usted lo hace con mucha consideración. In Hebrew, it says that this word is, you got to choose in a way with a lot of consideration. Luego llegamos a Romanos 8 Then we get to Romans 8, y ahí vemos que la mente puesta en el Espíritu es vida y and paz. here we see that the mind set on the Spirit is life and peace. Pero también la mente puesta en la carne es muerte. But we also see that the mind set on the flesh is death. Estas dos fuentes, estas dos líneas, estos dos caminos tienen dos consumaciones, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad de vida, These two sources, these two ways, these two paths have a consummation in the end, which is New Jerusalem. o que es la ciudad de vida, o el lago de fuego, que es la segunda muerte. Or is the city of life, or it's the second death, which is the lake of fire. Entonces, al llegar a Romanos del 5 al 8, When we get to Romans 5 through 8, llegamos al núcleo de la Biblia. we get to the kernel of the Bible. Y si usted lee en la versión Recobro, nota 14, If you read- versículo 14, If you Romanos 5, nota 1,
if you read in Romans 5, note 1 in the Recovery Version, Así que Romanos 5, 14, nota 1. Romans 5:14 in note 1, Entonces ahí se nos presenta que hay estas dos líneas contrastantes, la vida y la muerte en Romanos del 5 al 8. we can see the two contrasts in life or death in Romans 5:14. Y debido que aquí en Romanos 5 al 8 se nos presentan estas dos líneas contrastantes con esta situación triangular, esto nos muestra que en Romanos 5 al 8 es el núcleo de la Biblia. And here in Romans 5-8, we can see that this is the kernel of the Bible. Entonces, en este fin de semana estamos considerando esta escena, podríamos decir, ¿no? So this weekend we are considering this scene. Bueno, lamentablemente el hombre escogió el árbol equivocado. Unfortunately, man chose the wrong tree. El enemigo de la economía de Dios se infiltró en el huerto, The enemy of God's economy went into the Garden of Eden, engañó al hombre lied to man, y el hombre escogió el árbol equivocado y vino a ser, en vez de un hombre de vida, vino a ser un hombre de conocimiento. and man chose the wrong tree, and instead of becoming a man of life, became a man of knowledge. Y de inmediato se ve ya en Génesis 4 dos resultados de inmediato. Uno, la religión y el otro, la cultura. And immediately we see in Genesis 4 either culture or religion. Entonces, ¿qué es la religión? La religión se ve con Caín porque él ofreció del fruto de la tierra, del fruto de su propio esfuerzo. We see religion in Cain because he offered from the fruit of his labor, the fruit of the earth. ¿Qué es la religión? Es hacer algo para Dios, pero sin la experiencia de Cristo. What is religion? Is offer something to Christ, to God, without the experience of Christ. Pero con Abel vemos que él ofreció de las primicias del ganado con derramamiento de sangre. But we see in Abel that he offered from the first fruits of the lambs Luego with más- the shedding of the blood. Luego más adelante en Génesis 4 vemos que el hombre, él tuvo que crear su propia cultura porque estaba ahora independiente de Dios. Later on, we see that man had to build his own culture because he was independent of God. En el huerto Dios era la provisión del hombre, la protección del hombre y el placer del hombre. In the garden, the Lord was the protection, the provision, and the pleasure of man. Pero cuando se sale, si usted mira en Génesis 4, vemos que allí el hombre entonces tuvo que tener la provisión del ganado, But what we see that when he was put out of the garden, he had to have his own provision from the sheep. su propia protección del armamento, de las armas, He had to have his own protection from weapons. y luego instrumentos musicales para su placer de la música. And Esto music- fue la cultura donde el hombre se independizó de Dios. And musical instruments for his pleasure, and this was the culture that man built because he was independent. Todo eso y mucho más está en la carne. Much more of this is in the flesh. Así que todo eso está en esta esfera. All of this is in this sphere. ¿Qué es la carne? Es el salón de reunión del pecado, la muerte y de Satanás. What is the flesh? Is the realm of The meeting hall. the meeting hall of death, the flesh, and Satan. Death, sin and Satan. Death, sin, and Satan. Así que salgámonos de este salón de reunión. So we have to get out of this meeting place. ¿Qué tal si nos quedamos en este lado? And we have to be on this side. Bueno, por fuera, en Génesis estaba esto por fuera, pero ahora, por la salvación que Dios ha llevado a cabo, este huerto ahora está dentro de nosotros. In Genesis, this garden was outside of us, but now, because of redemption, this garden is in us. Claro, por una parte, la carne, ahí está muerte, ahí está Satanás, ahí está el pecado. On the one hand, yes, we still have the flesh, there is sin, and there is Satan. Pero ahora por la maravillosa redención llevada a cabo por Cristo, ahora nuestro espíritu es vida. But because of redemption,
Now in our spirit there is life. Comenzando ya desde el capítulo 5, y claro, esto es lo que hemos estado viendo este fin de semana, ya en el capítulo 5 entramos por la puerta de la justificación. We started this weekend in chapter 5. In chapter 5 is the door of justification. Y en esta puerta de la justificación entramos en una esfera de gracia. And when we entered this door of justification, we enter in the realm of grace. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. Love has been deposited, poured into our hearts. No solo como un cuentagotas, sino derramado en nuestros corazones. Not just a dropper, but it has been poured into our hearts. Y ahora andamos en el camino de la paz. Now we are in the way of peace. Y sorprendentemente nos gloriamos en las tribulaciones. And we glory in tribulation. Y es sorprendente allí, si usted lee el capítulo 5 de Romanos, It's amazing there that encuentra we que read Romans nos 5. gloriamos, nos glorificamos en las tribulaciones. We glorify in tribulations. ¿Por qué? Porque la tribulación es la encarnación de la gracia y la dulce visitación de la gracia. Because the tribulations are the incarnation of grace and the sweet visitation of grace. ¿Qué es la tribulación? La encarnación de la gracia What is the tribulation? The incarnation of grace y la dulce visitación de la gracia. and the sweet visitation of grace. El entorno complicado, pero ahí dentro está la gracia. The situation is complicated, but within it is grace. Pablo pidió que le fuera quitado el aguijón de la carne, ¿no? Paul asked that the thorn be taken away from his flesh. Segunda de Corintios 12, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. In 2 Corinthians 12, but the Lord said, my grace is sufficient for you. La gracia siempre viene con un aguijón, Grace always comes with a thorn, pero ahí está la gracia. but grace is there. Bueno, del capítulo 5 avanzamos al capítulo 6 y 7, donde vemos que ya no estamos bajo ley. From chapter 5, we advance to 6 and 7, and we find out that we are no longer under the law. Y en el capítulo 7, versículos del 2 al 6, vimos un funeral, una boda y una vida matrimonial. In chapter 6, Chapter 7, from verses 2 through 6. 2 through 6, we find that we've seen a death, we've seen a marriage, and we've seen, perdóname, A funeral, a wedding, and a marriage life. and a marriage life. Oh Lord. Cuando nacimos, When we were como born, hombres creados, éramos la esposa. Fuimos As a created creados man. como la esposa. En Isaías se nos dice, tu hacedor es tu marido. As a created being, in Isaiah it says that your maker is your husband. Pero luego el hombre se independizó de Dios But man became independent of God y vino a ser ese viejo hombre. and became this old man. El hombre creado caído es el viejo hombre. The fallen man that was fallen, this man became the old man. Y entonces vino a ser cabeza, es decir, se independizó de Dios, así que vino a ser el primer marido. So this man was independent of God and became the first husband. Entonces, como el hombre se independizó, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le dio la ley. So when he became independent, what did God do? He gave him the law. No para que la cumpliera, sino para poner al hombre al descubierto, para darse cuenta que no podía cumplir todos esos justos requisitos de la ley. He didn't give the law for man to fulfill it, but for man to find out that he could not fulfill the righteous needs of the law. Así que en Romanos 7:4 aquí vemos el funeral y vemos la boda en un solo versículo. Romanos Romans 7:4 7:4, we find the death, The funeral. and the wedding. dice: a vosotros, hermanos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romans 7:4. Para que seáis unidos a otro. Aquí So está el funeral. Se os ha hecho morir a la ley. So then, my brothers, you also have been made dead to the law through the body of Christ, so that you might be joined to another. Entonces estamos muertos a la ley
porque en Romanos 6:6 nuestro viejo hombre fue crucificado So we are dead en to la the cruz de Cristo. We are dead to the law because in Romans 6, we were crucified in the death of Christ. ¿Estamos bajo ley? Are we under the law? ¿Estamos bajo ley? Are we under the law? No. No están muy convencidos. No. You don't sound very convinced. No, No estamos bajo la ley. we are no longer under law. ¿Por qué? Porque ya murió el primer marido. Because the first husband is dead. La ley le fue dada a ese primer marido. The law was given to that first husband, Y cuando ese primer marido murió, estamos libres de la ley. and when that first husband died, we are free from law. Estamos libres de la ley. We are free from law. Y aquí en este mismo versículo se nos dice que ahora podemos casarnos con nuestro nuevo marido, Cristo. And here in this verse, it says that we can now marry our new husband, Christ. Dice, para que seáis unidos a otro, aquel que fue levantado de los muertos. So that you may be joined to another, to him who has been raised from the dead. Así que en esta boda debemos this tomar wedding- nuestra posición como esposa. We have to take our position as the bride. Y como esposa, ¿qué hace nuestro nuevo marido? And as the bride, what does the husband do? Él es el que afronta todas las dificultades. He is in front of all the difficulties. Él resuelve todos los problemas. He resolves all the problems. Él nos trae el suministro. He brings the supply. Él nos ama. He loves us. Él nos brinda cariño, amor, He brings us love and protección, protection, cuidado. care. ¿Y nosotros como esposa qué hacemos? And we as the brides, what do? Nada. We don't do anything. Él es nuestro esposo. He is our husband. Simplemente recibimos. We just receive him. Simplemente lo amamos. We simply love him. Aleluya. Y ahora podemos llevar una vida matrimonial llevando fruto para Dios, And now we can have this marriage life carrying fruit, disfrutando la gracia enjoying grace, y andando en novedad del Espíritu. and being in newness of the Spirit. Bueno, ahora llegamos al capítulo 8 de Romanos. And now we get to Romans 8. Alguien dijo, y de manera muy acertada, Somebody said in a very accepted way que se podría decir que toda la Biblia puede asemejarse a una mano that we could say that the whole Bible could be similar to a hand. y que el Nuevo Testamento podría asemejarse a un anillo en la mano. And Romans 8 could be No, like, Romans could I'm be, sorry, the New Testament. the New Testament Yeah. could be like a wedding ring. Así que la Biblia es la mano So the y Bible is the hand, el Nuevo Testamento es un anillo. and the New Testament is a ring. Y luego Romanos es el diamante en ese anillo. And Romans is the diamond in that ring. Y el brillo de ese diamante es Romanos 8. And the shining of that ring is Romans 8. Así que ahora estamos en el brillo de ese diamante en Romanos 8. So today we are in the shining of that ring in Romans 8. Bueno, ¿qué tal si leemos todos juntos el título y el primer número romano? Why don't we read the title and the first Roman numeral? Todos juntos, en inglés y en español. All together in English and in Spanish. Dice, el Cristo que mora en nosotros. The focus. Romanos 8 puede ser considerado el enfoque de toda la Biblia y el centro del universo. Por tanto, si experimentamos Romanos 8, estamos en el centro del universo. Así que aquí vemos de que el hombre estaba en el huerto del Edén, en el centro del universo. So here we can see that man was in the Garden of Eden in the center of the universe. Porque la intención de Dios era entrar en el hombre para morar en el hombre. Esa era la intención de Dios. God's intention was to enter into man, to live in man. Y eso lo vemos claramente en Zacarías 12:1, donde se nos dice que Jehová extiende los cielos, Here we can see that in Zechariah 12:1, where it says Jehovah God extended the heavens, pone el cimiento de la tierra founded the earth, y forma el espíritu del hombre dentro de él. and formed the spirit of man within him.
Todo esto fue para que entonces el hombre pudiera ser el contenedor, el recipiente para que Dios entrara y morara en nuestro espíritu. All of this was for man to be the container, to be the recipient, for God to dwell in his spirit. Así que los cielos son para la tierra. The heavens are for the earth. Si estuviéramos 10% más cerca del sol, todos nos achicharraríamos. If we were 10% closer to the sun, we would all burn. Si estuviéramos 10% más lejos, todos nos congelaríamos. If it would be 10% further, we would all freeze. Pero tenemos todo el universo y ahora hay una atmósfera, así que en esta tierra podemos inhalar el aire. And we have the whole universe, and in this earth, we have an atmosphere where we can breathe the air. Los cielos son para la tierra y la tierra es para el hombre. Aquí en la tierra tenemos provisión, plantas para comer, carne para comer, aire para respirar. The heavens are for the earth, and the earth is for men. And here we have the plants and the animals to eat. Pero el blanco de la economía de Dios es el espíritu dentro del hombre. But the goal is that God has to be in man. Porque ahora en nuestro espíritu podemos unirnos al Dios triuno. Because in our spirit we can unite with the Podemos triune God. comer al Dios triuno. We can eat the triune Podemos God. beberlo, podemos inhalarlo. We can drink him and we can breathe him. Podemos adorarlo y Él puede morar dentro de nosotros. We can praise him and he can live within us. Así que Dios extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de Él para morar en nosotros. So God extended the heavens, formed the earth, and formed the spirit of man so he can live within us. Así que si estamos en esta realidad de Romanos 8, que Cristo vive en nosotros, estamos en el centro del universo. So if we are in this reality of Romans 8, we are in the center of the universe. No diga que aquí está en el salón de reunión en London. Don't say that you're in the meeting hall in London. Usted está en el centro del universo. You're in the center of the Si universe. está recibiendo la impartición del Dios triuno en su espíritu. If you are receiving the imparting of the triune God within your spirit. Bueno, Romanos 8 no es un capítulo doctrinal, sino es un capítulo de experiencia. Well, Romans 8 is not a doctrinal chapter, it's a chapter of experience. No se nos presentan las doctrinas de la Biblia, sino cómo podemos experimentar al Dios triuno en nuestra experiencia en la vida cristiana. It's not how you can experience God as a doctrine, but how can we experience God in the church life. ¿Y por qué es un capítulo de experiencia, Romanos 8? Well, why is it a chapter of experience, Romans 8? Por los fracasos que experimentamos en Romanos 7. Because of the failures that we experienced in chapter 7. Debido a que experimentamos tantos fracasos, procurando vencer la ley del pecado y de la muerte por nuestro propio esfuerzo humano, Because of what we experienced in chapter 7 of us trying to fulfill the law and failing at it, entonces nos volvemos desesperados. and we get desperate. Y una vez nos volvemos desesperados, entramos en Romanos capítulo 8. And once we get desperate, we enter into chapter 8. Romanos capítulo 8 es un capítulo para buscadores desesperados. Chapter 8 is for all those who are seekers in a desperate way. El hermano Albert nos dio el ejemplo de que fue a una conferencia del trabajo en San Francisco. Brother Albert gave us an experience of when he went to a conference in San Francisco. Para el trabajo rentó un carro, lo puso en un estacionamiento y luego se fue al hotel y a la conferencia. This was for work, and he got a car, and then he went to park it and went to work. Y después no podía encontrar el carro. And then he couldn't find the car. Primer día no lo encontró. First day, he couldn't find it. Segundo día no lo encontró. Second day, he couldn't find it. Tercer día no lo encontró. Third day, he couldn't find it. Pero no estaba preocupado But he wasn't worried porque todavía no había llegado al cuarto día. because the fourth day hadn't arrived yet. Pero el cuarto día se preocupó. But the fourth day, he was Y worried. andaba para arriba y para abajo por todos esos estacionamientos. Pip, pip, And he pip, was para ver, looking- ¿dónde está mi carro? For his car through all of the parking, pressing on the button to see where his Hasta car que was. usted no se desespera, usted no entra en la experiencia de Romanos 8. Until you're not desperate, you don't enter into the experience of Romans 8. Romanos 8 es un capítulo para buscadores desesperados. Chapter 8 is for those seekers who are desperate.
Romanos 7:24, miserable de mí. Romans 7:24, miserable, wretched man. that I am. Romanos 8:1, no hay condenación en Cristo Romans Jesús. 8:1, there is no condemnation Bueno, in Christ entremos en el Jesus. capítulo 8. Well, let's enter into chapter 8. En Romanos 8 se nos Romans 8. revela que el Dios leamos el punto Romano 3, all together, number 3. El Romanos 8 revela Reveals. que el Dios triuno procesado, as como the ley del law of the Espíritu de Spirit of vida, life, gives da the la vida divine life divina a los to the creyentes believers for para their living. su vivir. Aquí hay una palabra que dice procesado, es una palabra extraña. Here, there's a word that is processed. That's a strange word. Significa que si Dios ha sido procesado, It means that if God was processed, entonces en un momento Él era el Dios crudo, it means that at one point he was raw. ¿verdad? He was a raw God. ¿Qué es lo opuesto de procesado? Crudo. But what is the opposite of process? Is raw. Ok. Bueno, podríamos decir que el Dios crudo We could say that the raw God es el Dios en su esencia, is God in his essence, Dios inmutable, immutable, immutable God, el Dios trascendente. the God that transcends. En primera de Timoteo 6:17 se nos dice en este aspecto de Dios que Él tiene inmutabilidad. And 1 Timothy 6:16 says that God is immutable. El único que tiene inmutabilidad, He's the only one who is immutable, que habita en luz inaccesible. who dwells in light that is inaccessible, A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. who no man can see or has ever seen. ¿Usted se relaciona con este Dios? Do you relate? Do you have a relation with this God? Claro que no. No. Usted muere de inmediato. You would die instantly. Como injusto, Él es justo, usted muere de inmediato. Usted no es santo, Él es santo, usted muere de inmediato. Usted no puede tener una relación con Dios en su esencia. He's righteous, we're unrighteous. He's holy, we're not holy. We cannot have a relationship with this God. Pero Dios se ha procesado. But God has become processed. Él llevó a cabo una redención maravillosa para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. He went through a redemption to cleanse us from all of our sins. Y Él nos ha justificado, es decir, que nos aprobó conforme a su norma de justicia con base en esa redención. And he has approved us with, in base of that justification that he did himself. Y ahora Él puede entrar en nosotros. And now he can enter into us. Y Él ha entrado en nosotros como el Dios procesado, And he entered into us as this processed God. y Él ha entrado en nosotros como una ley. And he has entered into us as a law. Por eso en Romanos 8:2 se nos dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. This is why chapter 8, verse 12 says, verse 2 says, the law of the Spirit of life In Christ Jesus has freed me from the law of sin and of death. death. Amen. La ley del El Espíritu Espíritu. de vida me ha librado en Cristo Jesús de Amén. la ley del pecado y de la muerte. Amen. The law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. Así que Él ha entrado en nosotros como una ley. So he has entered into us as a law. Dios opera dentro de nosotros como una ley. God operates within us as a law. ¿Sabe? Toda vida tiene una ley y podríamos decir toda vida es una ley. We can say that all life has a law and all life is law. ¿Cuál es la ley de los gatos? Cazar ratones. What is the law of the cats? It's to catch rats, mice. ¿Cuál es la ley de los perros? Ladrar. What is the law of the dogs? Is to bark. ¿Cuál es la ley de las águilas? Volar. What is the law of the eagles? Is to fly. Bueno, también está la ley de la electricidad, la ley de la gravedad. Estas son also leyes, law of electricity. son principios rectores automáticos. Law of gravity. These are principles of these laws. Automatic. ¿A usted alguna vez le ha enseñado a su perro a ladrar? Did you ever have to teach your dog how to bark? Claro que no. ¿Quién le enseñó a un águila a volar? Nadie le enseñó. Es un principio, está en la vida de Who showed an ese eagle how to animal. soar? These are principles that are within the life of these animals. Entonces, cuando hablamos de una ley, aquí hablamos de el poder de la vida divina. When we talk about these laws, we talk about the power of the divine life. Estamos hablando de
una función innata de la vida divina dentro de nosotros. We are talking about an innate function of this life within Un us. principio rector que opera automáticamente, orgánicamente, sin esfuerzo alguno. A principle, an organic nature that operates within us without any other intervention. Entonces, hay que aprender cómo activar esta ley. So we have to learn how to activate this life. Este Dios como ley está dentro de nosotros, This God as law is within us. pero ahora se requiere de nosotros activar, mantener la operación de este Dios triuno que está dentro de nosotros como ley. But we are required to activate this law so it operates within us as law. ¿Qué tal si yo visito a Omar, voy a donde él vive What if I visit Omar where he lives y está haciendo calor, and it's hot es el verano, y él está con una escoba moviendo el abanico? and he is with a broom moving the fan? Yo le digo, pero Omar, ¿qué estás haciendo? He would tell me, Omar, what are you doing? Está haciendo calor, estoy aquí con la escoba moviendo el abanico. It's hot, so I'm, trying to turn on the fan. Or Omar, moving the fan. ¿se instaló electricidad en tu casa? And we'd ask, do you have electricity in your home? Sí. See? Ok. Yes. ¿Y el abanico está conectado a la electricidad? And is the electricity connected to the fan? Sí. Yes. Sí. Ok. ¿Dónde está el interruptor? Where's the switch? Ok, vamos allá. Okay. Aquí, prende el switch. I turn on the switch empieza and a the dar fan vueltas. starts turning. Dios opera dentro de nosotros God como una operates. ley. Operates within us as a law. Es una locura que por medio de nuestro esfuerzo humano estemos con una escoba dándole la vuelta al abanico. Wouldn't it be crazy that we would be trying to fan, moving it with a broom? Pero esa ha sido nuestra experiencia de Romanos 7. But that has been the experience of us in Romans 8. Y caemos bajo Romans 7. condenación, fracasamos, caemos bajo condenación porque estamos con la escoba dándole vuelta al abanico. We fall under condemnation because we failed because we have been trying to do this, with a broom, trying to fan the fan. Pero el Dios triuno ha sido instalado en nosotros. But the triune God has been installed into us. Hay que prender el interruptor. We have to learn how to turn on the switch. Quisiera mencionar varios versículos acá donde vemos I would like to cómo mention- podemos activar entonces este Dios triuno instalado en nosotros como ley. En Romanos Verses where we capítulo can 8. see where we can turn on the switch in Romans chapter 8. Por otra parte, son requisitos que debemos cumplir para que simplemente esta ley también opere en nosotros. These are requirements so that this law can operate within us. Primero, Romanos 8:4. First, Romans 8:4. Debemos andar conforme al Espíritu. We have to walk according to the Spirit. Romanos 8:5 y 6. Poner la mente en el Espíritu. Romans 5 and 6 to set our mind on the Spirit. Ese es el primero y el segundo. El tercero está en el versículo 13. The third is in verse 13. Es por el Espíritu hacer morir los hábitos del cuerpo. By the Así Spirit. viviremos. You put to death the practices of the body. You will live. 4 es Romanos, el cuarto tiene que ver, para activar es Romanos 8:14. The fourth is in Romans 8:14. Ser guiados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. To be led by the Spirit of God as sons of God. El quinto es clamar al Padre en el Espíritu filial, Abba Padre. The fifth is to call upon the Father as the spirit of sonship and to cry, Abba, Father. Finalmente, Romanos 8:23 y 26-27, gemimos en el Espíritu intercesor para que se lleve a cabo nuestra filiación. Gemir. Gemir. Groan. Groan, yeah. In 23, 24, and 26, we have to allow the Spirit to groan within us. We groan. We groan. Ya, nosotros gemimos en el Espíritu intercesor para nuestra filiación. We groan in the Spirit that intercedes For our sonship. for our sonship. Un ejemplo de esto en cuanto a andar como hijos de Dios
An siendo example guiados por el Espíritu, as being sons of God, being led by the Spirit, está en 2 de Corintios 2. Podemos dar esto como un ejemplo de Pablo, ¿no? is in 2 Corinthians 2. We can give this as an example of Paul. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu como hijos de Dios? What is it to be led by the Spirit as sons of God? Eso tiene que ver con prestar atención a la unción interior dentro de nuestro espíritu. This is to pay attention to the anointing of the Spirit within our Y spirit. también tiene que ver con prestar atención y mantenernos en el reposo dentro de nuestro espíritu. And it also has to do with paying attention to the rest within our spirit. En 2 de Corintios capítulo 2, In 2 Corinthians chapter 2, Pablo, se nos dice en el versículo 12, que llegó a Troas y se le abrió puerta para predicar el evangelio. in 2:12, it says that he went to Troas and the door was open for him to preach there. Predicó él el evangelio Did he preach the gospel con la puerta abierta, with the open door? la puerta abierta que se le abrió en el Señor. The open door that was open to him in the Lord? No predicó el evangelio. He did not. ¿Por qué? Why didn't he? El Señor le abrió puerta, The Lord opened the door. él estaba ahí para predicar el He evangelio, was there to preach the gospel, pero no predicó el evangelio. but he didn't preach the gospel ¿Por qué? Porque vivía como un hijo de Dios, because he lived as a son of God, prestando atención al sentir interior, a la unción interior. paying attention to the feeling of the Lord, to the anointing. Y en el of the versículo Lord. 13 él dice, no tuve reposo en mi espíritu. And in verse 13, it says, I had no rest in my spirit. Es decir, que Pablo no era guiado por el entorno externo. It means that Paul wasn't led by the external situation. Tal vez al principio se nos abre la puerta en el Señor y cuando somos nuevos creyentes se nos abre la puerta y corremos por esa puerta, ¿no? Maybe sometimes when we are beginning in the Lord and a door is open and we run through that door. Pero ya después con más madurez se abre la puerta, But later on with more maturity, the door opens. pero entonces tenemos que ver, ¿hay vida o hay muerte dentro de nuestro espíritu? And we have to see, is there life or is there death within our Si spirit? andamos caminando de esta manera, entonces caminamos por el Espíritu como hijos de Dios. If we are walking this way, we walk as children of God in our Y spirit. en el versículo 14 se nos dice el resultado, y el resultado fue que Él fue conquistado por Cristo para andar en el desfile triunfal de Cristo. And in verse 14, it says that he was led in triumph in the triumphant processions of the Spirit. Muchas veces hay que orar, Señor, derrótame. Many times we have to pray to the Lord, Lord, subdue me, Señor, defeat me. defeat me. Señor, conquístame. Lord, conquer me. No me dejes ganar. Don't allow me to win. Ahí prestamos atención al reposo en nuestro espíritu y el Señor nos conquista, nos vence, nos gana. And there we pay attention and we are in the rest, and the Lord defeats us, conquers us, and wins over us. Así que como no tuve reposo en mi espíritu, It dice, says, por no haber hallado a mi hermano Tito, it says, I had no rest in my spirit, for I did not find Titus, my brother. así que él vivía en su espíritu y también vivía en la comunión del cuerpo. And he lived in his spirit, and he also lived in the fellowship of the body. Entonces dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Leaving from them, I left to Macedonia. ¿Qué le ocurre entonces en Macedonia? What happened to him then in Macedonia? Había una alfombra roja, una banda para There was a recibirlo. red carpet, there was a big band waiting for him. En 2 de Corintios 7:5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, es decir, después de 2 de Corintios 2, tenemos que ir a 2 de Corintios 7, cuando llegamos a Macedonia, 2 Corintios 7? 7:5, So it says that when he got to Macedonia in 2 Corinthians 7:5, for even when we came into Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. our flesh had no rest. Tenía reposo en su espíritu, He had rest in his spirit, pero no había reposo en la carne. but there was no rest in the flesh. En todo fuimos atribulados, But we were afflicted in everything. de fuera conflictos, de dentro temores. Without were fightings,
within were fierce. Versículo 6, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la venida de Tito. Verse 6, but he who comforts those who are downcast, that is God, comforted us by the coming of Titus. Así que podemos entonces vivir siendo guiados por el Espíritu como hijos de Dios. So if we could live being led by the Spirit as sons of God, Tendremos reposo en nuestro espíritu, prestamos atención a la unción en nuestro espíritu. we'll have rest in the Spirit, we pay attention to the anointing in the Spirit. Por fuera no hay reposo en la carne, On the outside, there will not be any rest for our pero por flesh, dentro hay reposo en nuestro espíritu. but within there will be rest in our spirit. Y somos consolados por el Dios de toda consolación. We are consoled by the God of all consolation. Muy bien, entonces ahora, ¿qué tal si leemos el punto Romanos 5, todos juntos? Why don't we read Roman numeral 5 all together? Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, de los puntos romanos del 5 al 8 nos ayudan a entrar en este punto focal que es Cristo que mora dentro de nosotros. From Roman numeral 5 to 8, it helps us get into this focus where's Christ in us. ¿Qué tal si en inglés leen el A? Why don't we read A in English? B en español y todos juntos en el C. English, B in A. Spanish, and everybody together in C. This chapter unveils to us how the triune God, the Father, the Son, and the Spirit dispense himself as life into us, the tripartite man, spirit, soul, and body, to make us his sons, for the constituting of the body of Christ. B en español. Si permitimos que el Espíritu del Dios triuno haga su hogar en nosotros, entonces en nuestra experiencia estamos en el Espíritu, ya no estamos en la carne. Amén. Sí, all together, todos. Si tal es el caso, el Dios triuno como Espíritu podrá extenderse desde nuestro espíritu a nuestra alma, representada por nuestra mente, finalmente dará vida a nuestro cuerpo mortal. Así que aquí está la línea de la vida, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. So here we can see the line, the Father, the Son, and the Spirit. This is the line of life, la línea de la vida. El Dios triuno se imparte en los hombres tripartitos The line of life, the triune God imparts into the tripartite man para hacernos sus hijos, to make us his sons, a fin de constituir el cuerpo de Cristo. to constitute the body of Christ. Esto es prácticamente todo el libro de Romanos. This is practically all of the book of La Romans. clave está en el B, dice, si permitimos, The key is in B, it says, if we allow, si permitimos. if we allow it. Ahora, vuelvo al versículo, dice, vosotros no estáis en la carne. Or I come back to the verse that says, we are no longer in the flesh. ¿Están en la carne? Are you in the flesh? No more. Es difícil decir, ¿no? Pero la Biblia dice, no estás en la But carne, the Bible says you are not in the flesh, sino en el Espíritu. but in the Spirit. Pero aquí presenta la condición. But here it presents the Por condition. eso es de que no podemos responder tan rápidamente. Aprecio mucho que no fueron tan atrevidos. Qué This bueno. is why we can't respond very quickly, so I appreciate that you weren't so bold. Pero aquí da la condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Here's the condition. If it is that the Spirit of God dwells within you. La condición es, si el Espíritu de Dios mora en nosotros. The condition is if the Spirit of God dwells in you, Si permitimos que el Espíritu haga su hogar dentro de nosotros, if we allow the Spirit to make his home within us, no estamos en la carne, then we are not in the flesh. estamos en el Espíritu. We are in the Spirit. Esto es lo que dice este versículo. This is what the verse says. Es decir, que automáticamente, si estamos dándole permiso que el Dios triuno haga su hogar en nuestro corazón, no hay pugna. There's no struggle. Entonces, if we allow the Spirit of God to dwell within us, then there's no struggle. No hay lucha, no hay esfuerzo, no hay pugna. Simplemente es espontáneo. There's no struggle. It's spontaneous. Estamos en el Espíritu. We are in the Spirit.
Claro, antes de estos versículos, Pablo habla mucho acerca de la carne. Before these verses, Paul talks a lot about the flesh. Y en Romanos capítulo 8 se nos presentan En 4 aspectos aquí de la carne. Romans chapter 8, it tells us 4 aspects of the body. La mente the flesh. puesta en la carne es enemistad contra Dios. The mindset on the flesh is Si usted enmity pone la towards God. mente en la carne, usted es un enemigo de Dios. If you set your mind on the flesh, you are an enemy of Porque God. la carne no se sujeta a la ley de Dios. Dos, Because the flesh does not subject no itself puede sujetarse a la ley to de the Dios. law of God. It cannot. Y subject tampoco itself los to que the law. están en la carne no pueden agradar a Dios. And the ones who are in the flesh cannot please God. Entonces es un asunto de que debemos aprender a medida que vamos caminando como hijos, activando la ley del Espíritu de vida, empezamos a aprender So it is a thing that as we walk in this way, we begin to learn. Empezamos a aprender qué es la carne We begin to learn what is the flesh. y aprendemos a rechazar la carne y mantenernos en el Espíritu. And we begin to reject the flesh and to stay within the Spirit. Por ejemplo, usted en la mañana tiene un tiempo muy dulce con el Señor. For example, in the morning, you may have a very sweet time with the Lord. En Éxodo 34 se nos dice, preséntate a mí In Exodus en la cumbre 34, del monte, it says, present yourself at the peak of the mountain nadie contigo. and nobody with you. Es decir, que cuando usted tiene un tiempo con el Señor a solas, nadie debe estar ahí con usted. It means that when you are there with the Lord, nobody should be there with you. Nadie en persona físicamente, pero nadie tampoco dando la vuelta en su cabeza. Nobody physically and also nobody in your mind. Y es interesante que ahí usted mira en Éxodo 34, versículos 2 y 3, por ahí dice, ni tampoco los rebaños. And Exodus 34, verses 2, 3, it says that not even the The flock. flock. ¿Trae usted al rebaño con usted? Do you bring your flock with you? Lo deja allí y empieza, "Bah, bah". You leave it there and it starts, bah, bah. Las notificaciones, ¿no? Bing, bing, bah, All the bah. notices come in your phone. Entonces usted empieza a pensar ya en el día, en las actividades, en la agenda, en los quehaceres. You begin to start thinking about Se your whole distrae, day, ¿no? your schedule. Entonces You get debemos distracted. presentarnos al Señor solos para tener una comunión en intimidad con Él. So we have to present ourselves alone to have an intimate moment Sin with, nadie más, sin los rebaños. with nobody else, without the flock. Usted tiene un tiempo dulce, sale a la cocina Have a sweet time, and go to the kitchen. y la esposa le dice, ¿por qué no sacaste la basura anoche? And then the wife says, why didn't you take out the garbage last night? Sí, ese es como el perezoso, ¿no? Que tarda Like como the 5 sloth días the mother was para llevar la talking basura afuera. Bueno, entonces ahora usted tiene que decidir, Now you vida o have to muerte. decide. Life or death. Y entonces si usted responde con 3 palabras, So if you respond with 3 words, si reacciona, if you react, ella reacciona con 5 palabras. she reacts with 5 words. Y ahí empieza ping pong, ¿no? And then the ping pong match starts. Así que entramos en la carne, salimos de la carne, So we enter into the flesh, we get entramos out en of the nuestro flesh, espíritu, salimos de nuestro get espíritu. into our spirit, we get out of our spirit. Pero cuando viene esa interrogante de dulce de su esposa, But when that sweet interrogation comes from the wife, entonces ahora usted tiene que aprender a mantenerse en su espíritu you mezclado. have to learn to stay within your spirit. Poner la mente en el espíritu, Set your mind on the spirit. vida y paz, It's life and peace. vida y paz. Life and peace. Bueno, en todo este proceso empezamos a aprender qué es la carne. Les recomiendo lecciones básicas acerca del servicio. In this whole thing, we begin to learn. I recommend basic lessons On service, on service, capítulos 17 y 18, chapter 17 and 18. nos habla acerca de conocer la carne. Es posible que tengamos un conocimiento doctrinal de la carne, pero al andar activando la ley del Espíritu empezamos a conocer la carne de una manera en la experiencia para poder rechazarla. Sorry about that. So you have basic lessons on service. There are 2 chapters, chapter 17 and 18, that speak about the flesh, knowing the flesh,
in experience. So as we are walking in the way of life, activating the law of the Spirit of life, we also begin to know what the flesh is so that we can reject it and stay in our spirit. Amen. Hallelujah. Ok, sigamos entonces. Vamos a, how about we read number 6 altogether? El 6 todo Veamos junto. el 6 todos juntos. Number 6 all together. Si alguno If no yet anyone tiene el does not have the Espíritu de Spirit of Christ, Cristo, no He is not es de of él. him. Ahora, yo le preguntaría a Pablo, ¿por qué tantas complicaciones? I would ask Paul, why so many complications? La complicación aquí de este versículo, se los leo. This verse is so complicated. Más vosotros no estáis en la carne, But you are not in the flesh, sino en el Espíritu. but you are in the Spirit. Con la condición, si que el Espíritu de Dios If- mora en vosotros. There's a condition. If the Spirit of God dwells within you, Y and si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, if someone does not have the Spirit of no es Christ, de él. is not of him. Qué complicado, ¿no? It's complicated, no? Bueno, de nuevo vuelvo, que si permitimos que el Espíritu haga su hogar dentro de nosotros, I come back to if we allow the Spirit to make his home in our heart, entonces no estamos en la carne, then we are not in the flesh. estamos en el Espíritu. We are in the Spirit. Esto es espontáneo, This is spontaneous. no hay esfuerzo, There's no struggle. es automático. It's automatic. Y luego él entonces presenta el hecho que somos de Cristo. And then he presents the fact that we are of Christ. Y el hecho que somos de Cristo depende de nuestra relación con el Espíritu. And the fact that we are of Christ depends on our relationship with Christ. Así que él pone aquí el cimiento, somos de Cristo. He puts here the foundation that we are of Christ. ¿Qué tal si declaramos, somos de Cristo? But if we declare we are of Christ, Muy bien, vamos al punto Romanos 7 ahora. Roman numeral 7. Pero si But Cristo Christ is in you. está en vosotros, Though the body el is cuerpo dead está muerto because of sin, a causa del pecado, is life el because of Espíritu righteousness. es vida a causa de la justicia. Amén. ¿Qué tal si lo leemos en español? Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. In English. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Aquí hay más complicaciones, There's more complications here, así que hay más bendiciones. so there's more blessing. Todas estas complicaciones son nuestras bendiciones. All these complications are our blessings. Ahora se nos habla del cuerpo, Now, if it's talking about the body, y el cuerpo aquí se nos dice está muerto. and here it says the body is dead. En Romanos 6:6 se nos habló del cuerpo de pecado. In Romans 6:6, it talks about the body of death, Y el cuerpo de, or no, of body of sin. body of sin. El cuerpo de pecado está muy activo rebelándose, pecando, rebelándose contra Dios. And the body of sin is always in rebellion towards God, Muy activo. very active. Y en Romanos 7:24 se nos habla del cuerpo de esta muerte. In Romans 7:24, it talks the body of this death. Y este cuerpo es absolutamente débil, And this body is completely weak, completamente incompetente para agradar a Dios. completely incompetent to please God. Pero aquí vemos que este cuerpo, ya sea de pecado o de muerte, ha sido crucificado en la cruz y está muerto. But here we see that the body of sin or of death has been crucified on the cross and it's dead. Y nuestro espíritu es vida. And our spirit is life. Nuestro espíritu es vida. No dice que vive o está viviente, sino que nuestro espíritu es vida. It doesn't say that our spirit is alive, but it says that our spirit is life. Es decir, que por medio de la muerte de Cristo, el cuerpo fue anulado. It's to say that El viejo through the hombre, death of perdón, el Christ, viejo hombre fue anulado. the old man was annulled. El viejo hombre fue crucificado y el cuerpo entonces fue anulado. The old man was crucified and therefore he was Es annulled. decir, que ya no hay que hacerle caso. We don't have to worry about it. We don't Ahora have to pay tenemos attention que to it. estar atentos a nuestro espíritu que es vida. We have to be attentive to the spirit, which is life. Bueno, en el capítulo 3, Cristo está en la cruz
derramando su sangre por nuestra redención. In chapter 3, we see Christ on the cross shedding his blood for our redemption. En el capítulo, eso lo vimos en el mensaje 2 en esta conferencia este fin de semana. We saw that in message 2 of the conference of this week. En el capítulo 4 Cristo está en resurrección, en el capítulo 6 nosotros estamos en Cristo. In chapter 4, Christ is in resurrection. In chapter 6, we are in Christ. Y en el capítulo 8 Cristo es el Espíritu que está en nosotros. In chapter 8, Christ is the Spirit that is within us. O sea que antes que creyéramos, So before we believed, el cuerpo estaba vivo y nuestro espíritu estaba muerto. the body was alive and our spirit was dead. Pero ahora que hemos creído, nuestro espíritu es vida y nuestro cuerpo está Now that muerto. we believe, our spirit is life and our body is dead. Ahora la entrada de Cristo en nuestro interior So the entering of Christ into our inner man pone al descubierto la situación de muerte en nuestro cuerpo. opens up the fact that our body is dead. Esto fue el mensaje ayer en la tarde. Dios pone al descubierto la situación de la carne mediante la ley. We saw that in yesterday's message that God puts opens this up. Sorry, it opens this up. Es decir, Dios le da la ley al hombre no para que la cumpla, God gives the law to man not for him to fulfill it, sino para que el hombre reconozca que no puede cumplir los requisitos de la ley. but for man to recognize that he cannot fulfill the requirements of the law. Entonces, en F, ¿qué tal si leemos el F que explica esto? Why don't we read F, which explains this? Dice, mediante la caída del hombre, el pecado entró en el cuerpo humano, trayendo consigo la muerte, Causing it to be cual death, causó que el cuerpo llegara a estar en una condición de muerte y fuera impotente con relación a las cosas de Dios. Bueno, en Romanos 8:3, Dios condenó al pecado en la carne. Romans 8:3, God condemned the sin, In the flesh. the sin in the flesh. Pero este pecado todavía no ha sido desarraigado de nuestro ser. But this body still hasn't been completely removed No ha from sido us. erradicado de nuestra carne. Por eso el cuerpo, que es la carne, está muerto. It hasn't been completely eradicated from within us, so this body is still dead. Por eso necesitamos Romanos 8:13. That's why we need Romans 8:3. Dice, si por el Espíritu, 13. 8:13, If by the Spirit hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. you make die the habits of the flesh, You will live. you will live. Entonces, hay hábitos del cuerpo, hay ciertas costumbres, ciertas rutinas del cuerpo. There's habits, there's certain customs of the flesh, Pero si vivimos conforme a esos hábitos, morimos. but if we live according to these habits, we die. Pero, But, amen, but. amen. Pero si por el Espíritu, ya no por nuestros esfuerzos, sino por el Espíritu, But if by the Spirit hacemos morir los hábitos del cuerpo, we make these habits die, entonces vivimos. then we will live. No sé si usted tiene el hábito cuando entra en su carro que prende el radio. I don't know if you have the habit that as soon as you enter your car, you start on the radio. Recién de cristiano me recuerdo que entraba en el carro y casi prendía el carro y después de ese movimiento prendía el botón de la radio. When I was recently a Christian, I would remember that I would enter my car, I would turn on the car, and immediately I would turn on the stereo. Y dice, ¿y por qué estoy haciendo eso? And I started saying, why do I do this? Me di cuenta, es un hábito. I understood that this was a habit. Entonces empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿quieres prender el radio? And then I started to ask the Lord, Lord, do you want to turn on the radio? No. No. Entonces puedo orar, puedo cantar, puedo invocar el nombre del Señor. Pray, I can sing, I can call on the name of the Lord. Entonces ahí ya uno empieza incluso a ser entrenado por la unción interior por el Espíritu, poner a muerte los hábitos del cuerpo. Here we can start being trained by the indwelling spirit of, putting to death these habits. Cuando suena la alarma en la mañana, When the alarm rings in the morning, ¿aprieta usted el botón de repetición? do you turn on the snooze? The snooze button. Yeah. ¿Eso qué es eso? You hit the snooze button. Eso es el hábito del cuerpo. That is the habit of the body. Es una reacción, es un hábito, es una costumbre. It's a habit, it's a custom.
It's a reaction. Entonces ahora por el Espíritu Now by the Spirit, debemos no apretar el botón de repetición, we don't press the snooze button. sino que nos despertamos invocando el nombre del Señor. We wake up calling on the name of the Lord. Esto es una aplicación entonces de Romanos 8:13. This is an application of Romans 8:3. Bueno, ¿qué tal si leemos juntos el I? 1 y 2. Let's read I, 1 and 2. all I 1 and together. 2. Nuestro espíritu no solo ha sido regenerado y fue hecho viviente, sino que ha llegado a ser vida. Amen. Cuando creímos en Cristo, Él como Espíritu Divino de vida entró en nuestro espíritu y se mezcló con Él. De esta manera, los dos espíritus han llegado a ser un solo espíritu. One Spirit. ¿Qué tal si declaramos 1 Corintios 6:17? Let's declare 1 Corinthians 6:17, which is Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Amen. Somos un solo espíritu con Él. We are one spirit with Him. Es decir, que nuestro espíritu no solo está vivo, This is to say that our spirit is not only lo cual alive, es cierto, which is true, no solo está viviente, it's not only living, lo cual es cierto, which is also true, sino que nuestro espíritu es vida. but our spirit is life. Nuestro espíritu es vida. Spirit is ¿Qué life. tal si le dice eso a su vecino? Su Why don't you say espíritu es that to your vida. neighbor? Our spirit is life. Amen. Our spirit is Vida. life. Amen. Amen. Y cuando tocamos esta vida y somos uno con esta vida, podemos ministrar vida el uno al otro. When we touch this life and we are joined to this life, we can minister life to one another. Mire, escuche Proverbios 15:4, Listen to Proverbs 15:4. 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. Wow. 15:1. Declarémoslo en español. 15:4. La lengua A soothing tongue apacible is a tree of life. es árbol de vida. And in English, A soothing tongue is a tree of life. nuestra lengua puede ser árbol de la vida. Can be a tree of life. Podemos ministrarnos vida los unos a los otros, We can minister life one to another con palabras de gracia los unos a los otros. with words of grace one to another. Muy bien, vamos al punto Romano 8. Let's read Roman number 8. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Raised a Jesus Jesús from the dead, mora en dwells in vosotros, you. He who aquel raised que Christ levantó de from los the muertos a dead will Cristo, also give life to your vivificará mortal bodies también vuestros cuerpos through His mortales, Spirit who vuestro indwells you. espíritu que mora en vosotros. Amen. Más complicaciones. More complications. En Romanos 8:2, el espíritu de vida. Romans 8:2, the Spirit of life. Es decir, que el espíritu es vida. Is to say the Spirit is life. Después, en los versículos del 8 al 2, vemos allí el espíritu de Dios. From there, we see that it's the Spirit of God. From Romans Luego el 8, espíritu de 2 and Cristo. on. Then the Spirit of Christ. Luego Cristo. Then Christ. Y ahora el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. And now the Spirit of the one who raised Jesus from the dead. Pero aquí Pablo usa todos estos términos o vocablos intercambiablemente. But here Paul uses all these terms interchangeably ¿Para qué? Para mostrarnos que Dios ha pasado por un proceso. to show us that God has gone through a Y process. todo esto es para que Él se imparta dentro de nosotros. And all of this is for him to impart himself into us. Él se imparte en nuestro espíritu es vida. He imparts himself into our spirit, and our spirit is life. Él se imparte en nuestra mente y nuestra mente viene a ser vida. He imparts himself into our mind, and our mind becomes life. Incluso aquí Él vivifica nuestros cuerpos mortales. And here he even gives life to our mortal bodies. Entonces en este versículo vemos la totalidad del Dios triuno. Here we see the totality of the triune God. Aquel que levantó de los muertos a Jesús, este es el Padre. He who raised Jesus from the dead, this is the Father. Cristo, este es el Hijo. Christ, that's the Son. Y su Espíritu que mora en nosotros. And the Spirit who indwells you. Este es el Espíritu. This is the Spirit. Podremos decir, este es el Espíritu triuno del Dios triuno. We could say this is the triune Spirit of the triune God. Para impartirnos vida. To impart life into us. Muy bien, leamos todos juntos el B. Let's Dice, read together B. Cristo Christ se está is dispensing impartiendo himself en los into the creyentes believers
como he visto shown en la by the frase, word, give life vivificará to vuestros mortal cuerpos bodies, mortales. which Lo cual indica que la impartición no solo ocurre en el centro de nuestro ser, sino que también llega a la circunferencia, a todo nuestro ser. Amen. La carga del Espíritu, The burden la of the carga Spirit, del recobro, la carga de esta conferencia, burden of the recovery, the burden of this la conference, carga de Romanos del 5 al 8 y de particular de Romanos 8, burden of Romans 5 to 8, and in particular Romans 8, es que seamos hombres de vida. is that we are men of life. No hombres de conocimiento, sino hombres de vida, Not men of knowledge, but men of que life, andan en el camino de la vida. that are walking in the way of life. Nuestro espíritu es vida, Our spirit is life. la mente puesta en el espíritu es The vida, mindset on the spirit is life. y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está vivificando nuestros cuerpos mortales. And the spirit of the one who raised Jesus from the dead is also giving life to our mortal bodies. Muy bien, creo que esto ya llega a la conclusión de esta porción del mensaje, pero quisiera, a manera de conclusión, It gives conclusion to the sharing of this outline. But in conclusion, I would like to say, quisiera unir los últimos 3 años de la conferencia de habla china internacional. Estos fueron mensajes que fueron dados a principios de este año, la conferencia internacional de habla china. I would like to join the last 3 years of the Chinese conferences. This was the message that was given this last year. Esta conferencia fue dada a principios de este año. This conference was given at the beginning of this year. Pero en el 2022 comenzó una línea muy particular y creo que es de gran valor si podemos unir la línea de estas 3 conferencias. But since Habrá mucho 22, provecho. they began this line of conferences, and I would like to see if we could join this line now. En el 2023 el 2023, tema era prepararnos The topic was para to la prepare venida us del Señor. for the Lord's coming. Un título, un tema muy especial, prepararnos para la venida del Señor. This was a very special topic to prepare us for the Lord's coming. Estamos ya cerca de la venida del Señor. We are very close to the Lord's coming. Estamos ya muy cerca y estamos aquí para prepararnos como la novia We are here to para que el prepare Señor ourselves venga a arrebatarnos. as the bride so the Lord can come and take us up. Incluso el título es muy particular. ¿Alguna vez había escuchado usted? Including the title is very particular. Have you ever Prepararnos. heard this type of title? Prepararnos Prepare us para la venida del Señor. for the Lord's coming. En esos mensajes se nos habló de amar la manifestación del Señor, In those messages, we were told to love the Lord's manifestation, His appearing. His appearing. Yeah, His appearing. His appearing. Crecer hasta la madurez en vida, To grow into maturity of life, prestar atención a la palabra, to pay attention to the word, dar alimento a su debido tiempo, en el tiempo oportuno, to feed at the appropriate time, y vivir una vida de pastoreo y de avivamiento. and to live a shepherding life and A day of, live a life of revival and of shepherding. revival and shepherd. Bueno, ¿cuál diría usted que es la clave para prepararnos? What do you think is the key to prepare us, For us to prepare ourselves. for us to prepare ourselves? Es amar la manifestación del Señor. Is to love the Lord's appearing. Y esta palabra está en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Tiene que ver no con amar en el momento cuando Él viene públicamente. No se refiere a eso. This is to what says in 2 Timothy 4:7 En 8. and 8, not when the Lord appears and everybody else can see him. Sino que debemos amar su parucía, su manifestación, que es su presencia presente. But we have to love his appearing, which is his appearing right now in the present. Su presencia presente, eso es lo que debemos amar. His present presence. We This is what we have to love. We love His present presence. We have to love his present presence. Esa es la manera de prepararnos This is the way to prepare como ourselves su novia para su venida.
as his bride for his appearing. Bueno, el año pasado, en el 2024, se nos presentó entonces un resumen de toda la vida cristiana. Last year in 2024, we were presented with a summary of the Christian life. El modelo es Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. The model is 2 Timothy 4, verses 7 and 8. Y ahí se nos dice que Pablo peleó la buena batalla, There it says that Paul fought the good fight. dice, he acabado la carrera He says he finished the race y he guardado la fe. and he has kept the faith. Este es un resumen de toda la vida cristiana. This was a summary of the whole Christian life. Pelear la buena batalla, Fight the good fight, acabar la carrera finish the course, y guardar la and fe. keep the faith. Y entonces, aquellos que viven de esta manera, So all those who live this way, les está reservada una corona de justicia, there is a reserved a crown of righteousness, no de gracia, sino de justicia, not of grace, but of el righteousness, cual el Dios justo In which lo the righteous- recompensará a aquel que vive de esta manera. which the righteous judge will Y recompense dice, y no solo a mí, those who live in that way, not only him, sino a todos, but all those los que hayan amado su who manifestación. have loved his appearing. Ahora, ¿cuál es el secreto entonces de vivir esta clase de vida? So what is the secret to live this type of life? Bueno, yo creo que diríamos todos, hay que amar su manifestación. We have to love his appearing. Pero es interesante que en esa conferencia se añadió otro mensaje. But it's interesting that in that conference we also added one more message. Y allí, de alguna manera, metieron todo el libro de Cantar de los Cantares en un solo bosquejo. And there we added all the songs of Song of Songs into one message. Entonces, ¿cuál es el secreto So what is de the llevar esta clase de vida? of carrying out this type of life? Es mantenernos en contacto con el Señor, amando su manifestación, Is to maintain in contact with the Lord, loving his appearing, amando su presencia presente loving his present presence en la atmósfera del Cantar de los Cantares. in the atmosphere of Song of Songs. Tenemos que estar en la atmósfera de We have to be in amor, that sphere de búsqueda del Love. Cantar de los Cantares. of that seeking of the Song of Songs. Como la sulamita que va en pos de su amado, Like the Shulamite woman. pasando de etapa en etapa, de Shulamite, The Shulamite woman goes from stage to stage, pasando por etapa en etapa buscando a su amado. looking for her lover. Así que llevamos esta clase de vida manteniendo un contacto continuo con el Señor, amándolo. So we have this type of life, having this contact with the Lord, loving him. Pero en esta atmósfera, en esta realidad del Cantar de los Cantares como la sulamita. But in this realm, like the Shulamite woman in Song of Songs. Bueno, llegamos a este fin de semana. And then we come to this weekend. ¿Cuál es el secreto What is the secret de este fin de semana para mantenernos en el núcleo de la Biblia? of this weekend to maintain ourselves in the kernel of Escogiendo the la Bible? línea de la vida, Choosing the line of life, andando en el camino de la vida. loving in the line of life. Si usted mira los capítulos del 5 al 8, verá que en el capítulo 5 estamos en Adán. If you see from chapters 5 to 8, in chapter 5 we are in Adam. Capítulo 6 estamos en Cristo. In chapter 6 we are in Este Christ. es el hecho objetivo. This is the objective. Somos trasladados de Adán a Cristo, objetivamente. We are transferred from Adam to Christ, objective. Pero ya en el capítulo 7 y 8 está la experiencia. But in chapter 7 and 8 is the En el experience. capítulo 7 estamos en la carne. In chapter 7 we are in the flesh. En el capítulo 8 estamos en el Espíritu. In chapter 8 we are in the spirit. Yo les hago la pregunta, ¿cómo se lleva a cabo este traslado? I ask you now, how do we make this transfer? ¿Cómo se lleva en nuestra experiencia este traslado, How do este we do cambio this in experience? de la carne Going from the al flesh Espíritu? to the spirit. La clave The key está en Romanos 7, versículos del 2 al 6, is in llevando chapter una 7, vida verses 2 amando to a 6. nuestro nuevo marido. Carrying out a life loving our new husband. Tenemos un nuevo marido. We have a new husband.
Y ahora llevamos una vida matrimonial amando a nuestro nuevo marido. And now we have a new marriage life, loving our new Al husband. mantenernos en contacto con Él, amándolo, While we stay in contact with him, loving him, dependiendo de Él, depending on him, recibiéndolo constantemente, receiving him constantly, conversando con Él todo el tiempo. speaking to him all the time. Entonces nos mantenemos en un contacto continuo con el Señor, Then we stay in a continual en una esfera contact, de amor, in a sphere or a amando a realm of nuestro love, nuevo marido. loving our new husband. Y de esa manera la ley del Espíritu de vida opera en nosotros automáticamente. And that way, the law of the Spirit of life operates within us automatically, Opera en nosotros espontáneamente. operates within us spontaneously, Opera en nosotros sin esfuerzo alguno. operates without any struggle. Esta es la manera de prender el interruptor. This is how we turn on the switch. Y de esa manera ya está instalado el Dios triuno en nosotros como ley. And that way, the triune God is already installed into us Y as law. ahora, amándolo a Él, podemos vivir una vida matrimonial con nuestro nuevo marido. And now, loving him, we can carry out this marriage life, loving our new husband. Para ser hombres de vida So we can be men of life que andan en el camino de la that vida. are walking in the way of life Para prepararnos como su novia para su segunda venida. to prepare us as his bride for his coming. Amén. ¿Qué tal si oramos los unos con los otros?